Entre la revolución y la independencia, historia de 6 años claves de nuestro país. El primer paso de nuestro proceso emancipador se dio acá, en el Cabildo de Buenos Aires, en 1810. A partir de esto, comenzó una carrera que terminará con la declaración de la independencia en este lugar, la Casa de Tucumán, el 9 de julio de 1816. Para hablar de lo que ocurrió en uno y en otro lugar, comencemos desde el principio, la primera Junta de Gobierno, representando los distintos sectores que en ese momento estaban activamente actuando en Buenos Aires. Cornelio Saavedra, el presidente, representaba al sector fuerte, el sector militar. Sin embargo, el secretario Mariano Moreno, abogado, representaba al sector liberal, al igual que el otro abogado, que era Juan José Paso. Estaba también Castelli y estaba también su primo Manuel Belgrano, ambos representantes del sector liberal. Miguel de Ascuénaga representaba también como Saavedra el sector militar, mientras que el sacerdote Manuel Alberti representaba el sector eclesiástico. La iglesia estaba presente en esa primera Junta de Gobierno. Juan Larrea era representante de los comerciantes españoles, al igual que Domingo Mateu. Así, todos los estamentos de Buenos Aires estaban compuestos en esta primera Junta de Gobierno. Vemos la aparición de estos dos hombres fuertes en la primera Junta. Por un lado, Cornelio Saavedra, que representaba al sector que tenía ideas conservadoras, tratando de establecer un gobierno de transición y no tomar ninguna determinación hasta que no tenga la aprobación de las provincias, mientras que Mariano Moreno representaba las ideas radicales, que buscaba que se declare cuanto antes la independencia y se dicte una constitución para ser totalmente libres de España. Hacia fines de 1810, las ideas saavedristas irán tomando forma. Esto se materializará con la llegada de los representantes de todas las provincias para formar la Junta Grande. Este hecho obviamente molestó a Mariano Moreno, que va a terminar renunciando. Será enviado a Inglaterra a contar los movimientos revolucionarios, pero no llegará a destino porque morirá en alta mar en marzo de 1811. Si nosotros advertimos, vemos dos mapas iguales. En uno está Manuel Belgrano, que era el encargado de llevar la buena nueva y tratar que todas las provincias del litoral hasta el Paraguay lograran la adhesión a la revolución. Juan José Castelli, por otra parte, tenía la misión con su ejército expedicionario de llegar hasta el Alto Perú para que todas las provincias allí terminen también acercándose a la revolución. Empecemos por Belgrano, que estaba en el Paraguay. Desde Buenos Aires parte hasta Asunción, y allí en Asunción del Paraguay, antes de iniciar, va a tener dos batallas, la batalla de Paraguarí y la batalla de Tacuarí. Ambas serán derrotas para Belgrano. Sin embargo, Belgrano logrará insuflar en el espíritu de los paraguayos, de los habitantes de Asunción, la necesidad de libertad. Y si bien es cierto, Paraguay no adherirá a la Revolución de Mayo, sí logrará proclamar pronto su independencia. Será el primer país latinoamericano que declare la independencia de España en 1811. El camino de Castelli será distinto. Partirá de Buenos Aires, llegará a Córdoba, y en Córdoba se encontrará con el ex virrey Santiago de Liniers, hombre muy conocido por todos porque había sido el héroe de las invasiones inglesas cuando logró liberar Buenos Aires y que en ese momento estaba viviendo en Córdoba, que sin embargo no aceptó la Revolución de Mayo y formó una contrarrevolución. Fue finalmente sofocada esa contrarrevolución, Liniers será asesinado, y una vez que eso ocurrió, el ejército siguió hacia el norte. Pasó por Tucumán, pasó por Santiago, pasó por Salta, por Jujuy, y ya en los primeros kilómetros del Alto Perú iba a llegar a Suipacha, donde iba a liberar la primera batalla el 7 de noviembre de 1810 con el primer triunfo patriota. Con este triunfo, Castelli avanzará hacia el Alto Perú, prácticamente hacia las puertas del río Desaguadero. Si ustedes se fijan, no le quedaba prácticamente nada para terminar de conquistar todo lo que era el Alto Perú, hoy Bolivia. Sin embargo, una mala decisión de Castelli
demoró mucho en enfrentar a los realistas, les permitió rearmarse y finalmente, en junio de 1811, se produce la batalla de Huaqui, que va a terminar con derrota para las tropas revolucionarias. Una victoria para los realistas que va a hacer que se pierda todo lo que se había conquistado en el norte hasta ese momento. Miremos Buenos Aires en 1811. Por un lado, los seguidores de Moreno van a formar la Sociedad Patriótica. Por otro lado, Cornelio Saavedra va a perder poder cuando empiezan a llegar las noticias de la derrota del ejército de Huaqui. Y por último, el gobierno de Saavedra va a terminar cediendo, cayendo con la formación del primer triunvirato. Primer triunvirato que estaba formada por Juan José Paso, Feliciano Chiclana, Manuel de Sarratea, con un hombre fuerte, su secretario, Bernardino Rivadavia. En 1812, mientras tanto, habrá hechos relevantes. Por un lado, llegan a Buenos Aires José de San Martín y Carlos María de Alvear y van a formar la Logia Lautaro. Por otra parte, Manuel Belgrano en febrero va a ser enviado a Rosario a formar unas baterías y estando allí va a crear la Enseña Patria. Una vez que hizo eso, Belgrano es enviado a hacerse cargo del ejército del norte que había quedado desguarnecido después que Castelli había sido derrotado en Huaqui. El ejército del norte, en 1812, vamos a ver en este mapa, va a tener este derrotero. Decíamos que Belgrano estaba en Rosario y desde Rosario Belgrano va a partir hacia el norte pasando por Tucumán, por Salta y va a quedar en Jujuy. Mientras tanto, Pío Tristán con el ejército realista empezará a descender y también descenderá a Jujuy. Estando en Jujuy, Belgrano advierte la imposibilidad de hacerle frente al ejército de Pío Tristán debido a la mayor cantidad de soldados, de militares preparados, profesionales, y entonces va a recibir del triunvirato, desde Buenos Aires, la orden de regresar hacia la provincia de Córdoba, dejando tierra arrasada. Así el 23 de agosto de 1812 se va a producir el éxodo jujeño, ese hecho mediante el cual todo el pueblo de Jujuy va a retroceder, va a dejar sus casas, sus haciendas, absolutamente todo, se va a quemar inclusive gran parte de la ciudad para que no le quede nada para cuando los realistas lleguen, con la orden de retroceder a Córdoba. Pero ocurrió que cuando Belgrano volvía y pasaba por Tucumán, aparece allí el gran Bernabé Araoz, que lo detiene a Belgrano y le dice y le plantea que presente batalla allí a los realistas. El 24 de septiembre de 1812 Belgrano va a plantar la batalla de Tucumán, va a llevar adelante la batalla de Tucumán con un triunfo de las tropas patriotas contra los realistas. En febrero de 1813 Belgrano subirá a Salta y allí enfrentará nuevamente a los realistas, venciéndolos nuevamente en la batalla de Salta. Siguió Belgrano camino hacia el norte hasta que se enfrentó en Vilcapugio y en Ayohuma en dos batallas contra los realistas que finalmente van a terminar derrotándolo y una vez más el norte estaría perdido. Cuando llegan las noticias de la victoria de la batalla de Tucumán, habrá un movimiento político fuerte en Buenos Aires. Este es el primer triunvirato. Rivadavia, recordemos, le había dado la orden a Belgrano que desde Jujuy baje a Córdoba. Belgrano lo desobedeció a Rivadavia en Tucumán y terminó ganando la batalla. Esto hizo de que todos pensaran el mal manejo de gobierno que estaba llevando adelante el primer triunvirato, y estos dos hombres, San Martín y Alvear, junto a la Logia Lautaro, se esforzarán para terminar con el mandato de ese primer triunvirato y de pronto formar un segundo triunvirato. Esto ocurrirá en octubre de 1812. El segundo triunvirato estará formado por Rodríguez Peña, por Juan José Paso, por Álvarez Jonte, y ese segundo triunvirato va a llamar a una asamblea constituyente para los primeros días del año 1813.
Allí comenzará a actuar la Asamblea del año 13. Asamblea del año 13 que tenía dos objetivos centrales. Por un lado, declarar la independencia y por otro lado, redactar una constitución. Sin embargo, fíjense todas las actividades que va a tener la Asamblea del año 13 y todo sobre lo que se va a avanzar. La libertad de vientres, la supresión de títulos de nobleza, la abolición de la Inquisición, la creación del escudo nacional, se va a prohibir la tortura, la libertad de prensa, la abolición de castigos corporales, la abolición de tributos a los indígenas, se va a acuñar moneda nacional, se va a crear un Estado federal. Sin embargo, los dos objetivos centrales para los que había sido convocada la Asamblea del año 13, que era declarar la independencia y redactar una constitución, nunca los puso en práctica. Mientras tanto, José de San Martín, que había llegado en 1812, y mientras se desarrollaba la asamblea, va a tener diversas actividades. Por un lado, el combate de San Lorenzo, en febrero de 1813. Recordemos que Belgrano había perdido en Vilcapugio y Ayohuma con su ejército del norte y derrotado, venía a dejarlo al ejército del norte. San Martín será comisionado entonces a que viaje y se van a encontrar en enero de 1814, primero en la posta de Yatasto y luego en la ciudad de Tucumán, donde van a compartir largas charlas. Será la única vez que Belgrano y que San Martín se encontrarán en su vida y charlarán largamente, y será acá, justamente en Tucumán. Por último, Belgrano estará en Tucumán desde enero hasta mayo. Por cuestiones de salud, se irá de Tucumán, estará un tiempo en Córdoba y después partirá hacia Mendoza. Y estando en Mendoza, será nombrado gobernador de Cuyo y empezó a formar desde agosto de 1814 el Ejército de los Andes. Mientras tanto, la Asamblea del año 13, hacia fines de 1813, decide terminar con los triunviratos y empiecen a ejercer el poder una sola persona. Esa una persona iba a ser llamado director supremo. El primer director supremo que vamos a tener se va a llamar Gervasio Antonio de Posadas, que estará desde enero de 1814 hasta enero de 1815. Sin embargo, en 1815, después de la renuncia de Posadas, será su sobrino Carlos María de Alvear quien tomará el poder desde ese mes de enero hasta abril de 1815, cuando será derrocado por la llamada sublevación de Fontezuela, cuando José Ignacio Álvarez Thomas, enviado por Alvear a reprimir a otros patriotas, decide no hacerlo, sin embargo, volverse contra el poder de Buenos Aires. Hacia 1815 el país estaba dividido en dos. Por un lado, las provincias que respondían a Buenos Aires y al directorio son todas estas que están de color celeste: Buenos Aires, Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago, Salta, Jujuy, y las que respondían a Artigas, que era un hombre que se había separado de Buenos Aires unos años antes, teniendo en cuenta que observaba que Buenos Aires se las quería todas para ellos. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y todo lo que hoy es Uruguay, que en ese momento se llamaba la Banda Oriental y que pertenecía a nuestro país, adherían a Artigas a esta Liga Federal. En esta Liga Federal, Artigas va a declarar la independencia de los pueblos libres en el año 1815 en la localidad de Arroyo de la China. Sin embargo, no van a participar todas las provincias del virreinato o del ex virreinato o de las provincias unidas del Río de la Plata. Para muchos, esta declaración de independencia no será válida, pero marcará claramente la división que tenía el país en ese momento. Estamos en 1815 y mientras ocurría esta división de Artigas, Álvarez Thomas, que había tomado de manera interina el cargo de director suplente, va a convocar a un congreso en Tucumán. ¿Por qué Tucumán? Porque, como veíamos recién, Córdoba junto con el litoral estaban del lado de Artigas. A Buenos Aires nadie le creía después del fracaso de la Asamblea del año 13, y porque además Mendoza era peligroso, podían pasar los realistas desde Chile y tomar Mendoza y el Congreso iba a quedar disuelto.
porque Salta y Jujuy peleaban para que no avancen los realistas que venían desde el norte. Entonces Tucumán era bastante segura. Además tenía la bendición de un gobernador que estaba dispuesto a tomar el riesgo y el sacrificio. Todas las provincias van a marchar a Tucumán ya hacia fines de 1815, menos las provincias gobernadas por Artigas, que no van a asistir directamente al Congreso. Entramos así en la recta final, 1816. Y a la Casa de Tucumán la va a preparar este hombre, el gobernador tucumano, Bernabé Araoz. El Congreso va a comenzar el 24 de marzo de 1816 y va a decretar leyes y reconocer inclusive la bandera nacional. Sin embargo, nuevamente va a demorar en cumplir los objetivos. Recordemos que tenía dos objetivos centrales. Eran declarar la independencia y redactar una constitución. Al igual que la Asamblea del año 13, que había debatido 2 años y sin embargo nunca lo había logrado. San Martín empieza a preocuparse. San Martín, recordemos que estaba en Mendoza y le manda una carta a su amigo Godoy Cruz pidiéndole que rápido declaren la independencia porque era necesario. Y sin embargo, el 6 de julio de 1816, 3 días antes de la declaración de la independencia, Manuel Belgrano, que venía desde Europa, va a llegar a Tucumán, va a tener una sesión secreta en el Congreso y les va a pedir a todos que de una vez por todas finalmente se declare la independencia. Será así que en esta casa de Francisca Bazán de Laguna, el 9 de julio a las 2 de la tarde, finalmente, bajo la presidencia de Francisco Narciso Laprida y siendo secretario también Juan José Paso, el único hombre que fue secretario de la primera Junta de Gobierno y secretario del Congreso de Tucumán, leerá el acta de la independencia, a la cual todos suscribirán, por la cual Argentina, o lo que hoy es Argentina, en ese momento las Provincias Unidas, eran libres de toda dominación extranjera. El acta de la independencia será clara en esto. Primero será el acta de la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica y por otro lado dirá el acta en alguna parte libre de España y de toda dominación extranjera, advirtiendo que había riesgos de que podían ser invadidas por los portugueses que estaban en Brasil, de que podían ser invadidas por los ingleses, como había ocurrido en algún momento, o por cualquier otra potencia extranjera. Ante esa eventualidad, el acta es clara. No tan solo habla de la libertad de España, sino también de la libertad de todas las naciones del mundo. En esta casa, el 9 de julio de 1816, se declaró la independencia y desde ese momento nuestro país finalmente sería libre e independiente.